Está siendo enrollada en una alfombra que huele a mirra y a aceite de cedro. Sientes la tela rozando la piel. Oyes los tacones de los guardias. La alfombra se abre y, ante Julio César, aparece una mujer que no llega a ser sorpresa. Es la política que aprende a actuar como espectáculo. Esa imagen, exagerada y casi teatral, explica mucho de lo que vino después. También es, según las fuentes antiguas, una representación plausible, no una fantasía, una maniobra de poder con sello de artista. 31 años antes de ese momento, en la sombra de palacios helenísticos, nació Cleopatra. No fue una reina egipcia tradicional, fue la última de una dinastía sin raíces egipcias, los Ptolomeos, griegos que tomaron el trono tras la muerte de Alejandro. Imagina un árbol genealógico donde las ramas se entrelazan hasta volverse nudo, matrimonios entre hermanos, alianzas internas que se hacen con cuchillos, no con flores. Esa endogamia fue política y supervivencia, fue también un peligro constante. Cuando naces en esa familia, aprender a leer el poder es tan imprescindible como aprender a leer papiros. Crecer en la corte de Alejandría fue una educación de doble filo, privilegios que venían con trampas, un palacio que era biblioteca y trampa al mismo tiempo. Ella aprendió 9 lenguas, dicen. 7, dicen otras fuentes. No es la lista lo importante es que Cleopatra hablaba el idioma de sus vecinos. Hablaba griego, egipcio, latín y otros dialectos, y lo usaba como un arma. Para un gobernante, la lengua es más poderosa que una catapulta. Te permite negociar, seducir, humillar y convencer sin derramar sangre. Ella no usaba la apariencia como simple adorno. Su vestimenta, sus entradas en ceremonias, su manera de recibir delegaciones eran performance deliberada, el poder como espectáculo. Un consejero podía ir a Roma con una carta, Cleopatra iba a la sala como si presentara un argumento teatral. No por vanidad, porque en un mundo dominado por los símbolos, quien controla la imagen controla la historia. La pérdida que marcó su vida llegó pronto. Cuando la sucesión se volvió lucha abierta, su hermano y corregente, un Ptolomeo, consiguió arrebatárselo todo. Cleopatra decidió no morir en la trampa. Huyó. No fue un exilio de novela romántica, fue supervivencia calculada. Se refugió fuera de Alejandría, observó, esperó. Aprendió que la política no perdona a los que se precipitan. Volver requería un aliado lo bastante fuerte como para inclinar la balanza. Ese aliado llegó en forma de general romano, Julio César. La entrada triunfal ante César, la alfombra que ahora sigues, se ha convertido en leyenda. Calma, los historiadores discuten detalles. Tal vez no fue una alfombra literal, tal vez sí fue un gesto dramático pensado para una audiencia romana que amaba lo exótico. Lo cierto es que tras ese encuentro, Cleopatra emergió recuperada y con una alianza que cambiaría su vida y la región. Con César vino un hijo, Cesarión, cuya existencia fue un símbolo complicado, paternidad, legitimidad y una pieza en el tablero político. Estancia en Roma, estatuaria, banquetes. Cleopatra no solo buscó amor o compañía, buscó respaldo político y reconocimiento internacional. No toda esa historia fue un idilio. La muerte de César en Roma fue una catástrofe personal y estratégica. Fue, para Cleopatra, un punto de inflexión. Tenía un hijo reconocido por algunos, pero sin el poder del padre para asegurarle un trono. Cuando la política romana descendió en caos, ella debió recalibrar. Volvió a Egipto con el equipaje de quien sabe que debe convertir la seducción en diplomacia. Entrar en la siguiente fase fue encontrar a Marco Antonio. Él no era César, era otro romano con ambición oriental, con gusto por la ostentación y por las novelas de gloria. El encuentro de ellos, según relatos y recreaciones plausibles, se produjo en Tarsos. Visualiza una barca de velas púrpura, un banquete pensado como teatro. Cleopatra se presenta como reina y consejera. Antonio, impredecible y apasionado, responde. La alianza que nace no es solo carnal, es política, estratégica, calculada. Se reparte en el oriente, se conciben hijos, se forja un vínculo que molesta en Roma. Las fuentes cuentan extravagancias que se volvieron propaganda. La perla disuelta en vinagre para ganar una apuesta sobre el lujo más absoluto es una de esas historias.
Según Plinio, ella ofreció demostrar cuánto podía pagar. ¿Verdad literal? Puede que la anécdota sea hipérbole con propósito, mostrar riqueza y exceso. Y el exceso puede ser arma de doble filo. En Roma, los enemigos de Antonio y de Cleopatra vieron en esas ostentaciones un síntoma de corrupción moral y política. Octavio supo convertir esa percepción en propaganda eficaz. Mientras Cleopatra consolidaba su posición en Egipto y en el Levante, la política romana se endurecía en su contra. Octavio, el futuro Augusto, jugó sucio. No siempre con mentiras, muchas veces con énfasis y selección de hechos. La propaganda romana logró reducir a una narrativa sencilla lo que en realidad era un entramado complicado de alianzas, intereses y poder. Cleopatra pasó a ser, en la imaginación romana, la extranjera que desviaba a los romanos del honor. Ese tema fue explotado hasta el cansancio. La tensión se transformó en conflicto abierto en Actium, una batalla naval en la costa occidental de Grecia. Un enfrentamiento de logística, estrategia y orgullo. No fue solo cuestión de barcos, fue un choque de sistemas políticos y visiones de poder. Las fuentes describen la batalla, pero también señalan decisiones críticas, maniobras, señales, comunicaciones que fallaron. La retirada que marcó la derrota de Antonio tiene interpretaciones variadas. Algunos textos antiguos hablan de una orden de retirada. Otros sugieren confusión, desmoralización, errores humanos. No podemos afirmar con certeza una sola causa. El resultado, sin embargo, es claro. La derrota naval rompió la columna vertebral de la Alianza Oriental. Lo que siguió fue una caída acelerada. Antonio, derrotado en el plano militar y acosado políticamente en Roma, tomó decisiones que se alinearon con desesperación. Su suicidio, un acto trágico y oscuro, dejó a Cleopatra sola frente a Octavio. ¿Qué buscaba Octavio? Dominio, sí, pero también espectáculo. Humillar públicamente a la mujer que había encarnado la resistencia oriental. Quiso traerla a Roma, mostrarla como trofeo. Cleopatra no aceptó ser exhibida. La versión tradicional de su muerte nos llega envuelta en mito. Según relatos antiguos, eligió evitar el deshonor poniéndose fin a la vida con la mordedura de un áspid. Es una historia potente, simbólica, escénica, pero también es una versión. Algunos historiadores aceptan la historia, otros estudian alternativas, envenenamiento por otros medios, muerte por causas distintas. La evidencia no da un veredicto final. Lo responsable es decir, esta es la versión tradicional, es la que la antigüedad prefirió contar, y esa elección narrativa dijo tanto sobre la mujer como sobre quienes la narraron. Más allá de la escena final, hay algo que permanece menos visible en la cultura popular. Cleopatra fue gobernante, dirigió finanzas, administró diplomacia, supervisó flotas, emitió monedas con su nombre y su imagen. Emitir moneda no es coquetería, es reclamación de autoridad. En las piezas de metal aparece como soberana, no como acompañante. Ordenó acuerdos, cuidó los recursos del reino, manejó crisis. La corte en Alejandría no era solo un set de filmaciones antiguas, era un centro de decisión. Ella supo convertir teatralidad en legitimidad política. La fama que la acompañó en siglos posteriores terminó por eclipsar esa faceta. Poetas y cronistas, más interesados en el drama amoroso y el exotismo, construyeron una Cleopatra de novela. La redujeron a amante fatídica. Así, la memoria colectiva prefirió la historia sencilla, la mujer que cambió la vida de dos hombres grandes. Menos se habló de la mujer que cambió la estructura política de un reino para mantenerlo independiente. Menos se habló de su inteligencia administrativa. El triunfo del rumor sobre la realidad es un fenómeno humano y antiguo. ¿Cómo ocurrió esa reducción? Por mecanismos que aún funcionan hoy. La prensa antigua, los historiadores y escritores de la época, tenía sus prejuicios. Roma necesitaba explicar y justificar su expansión. Presentar a Cleopatra como seductora y corruptora justificaba moralmente las campañas de conquista y humillación. Además, las historias de amores trágicos se venden bien, son atractivas, son fáciles y sobreviven. Por eso, es vital separar el mito del hecho, sin dejar de disfrutar la narrativa. Cleopatra vive en ambas esferas, en la historia y en la leyenda.
Volviendo a la escena de la alfombra, más que un acto de coquetería, podría haber sido una lección de estrategia. Mostrar sorpresa mientras controlas el contexto. Entrar en el escenario del poder como quien entra en una sala de audiencias con un argumentario imbatible. Ese movimiento simbólico explica por qué militares romanos, senadores y embajadores se sintieron desconcertados. Cleopatra sabía que la política también era teatro. Dominaba la puesta en escena. Lo integró a su gobierno. Fue, en ese sentido, una directora de orquesta. Su legado, por otro lado, es contradictorio. Por un lado, es la última reina de una dinastía que resistió a la expansión romana. Por otro, fue convertida en arquetipo, la mujer peligrosa, la extranjera que extravió a los hombres. Ambas realidades conviven, y en esa convivencia está la lección. La historia la recuerda por la forma más sencilla de entenderla, no necesariamente por la más justa. Si te gustan historias como esta, reinas que hicieron de la política un arte, imperios que colisionaron y relatos que se transformaron en mito, suscríbete para la serie sobre figuras que cambiaron el mundo. Te prometo más reconstrucciones con sentido crítico y recreaciones plausibles, no chismes de taberna. Regresemos por un instante a los detalles concretos que sostienen la biografía política de Cleopatra. Su gobierno no fue un continuo desfile de eventos románticos. Hubo decretos, reformas fiscales y maniobras diplomáticas. Emitió edictos para estabilizar la economía, negoció con comerciantes del Mediterráneo y se aseguró la lealtad de facciones clave en Alejandría mediante nombramientos y alianzas. En ese tablero, su relación con Roma fue siempre una pieza, un caballo que podía ganar la partida o perderla. César le dio apoyo, Antonio le dio una alianza territorial, Octavio la expulsó del juego y finalmente aniquiló la autonomía que ella defendió. También existe la dimensión cultural. Alejandría era un faro de saber, con su famosa biblioteca convertida en sinónimo de conocimiento. La relación de Cleopatra con ese centro intelectual no fue superficial. Su entorno estaba lleno de eruditos, matemáticos, astrónomos y traductores. Fue una gobernante que aprovechó ese capital simbólico. No es casualidad que los retratos oficiales y las monedas intentaran mostrarla como heredera de una tradición que unía poder y saber. Aún así, algunos episodios atribuidos a su gestión tienen una capa de controversia. La quema de la biblioteca, que en la imaginación común se vincula con la llegada de los romanos, es uno de esos casos. Hay versiones que la conectan con diversos momentos históricos y actores. Los historiadores debaten sobre la magnitud y la fecha exacta de esas pérdidas. Lo prudente es decir, la relación entre Cleopatra y la biblioteca es compleja, y su destrucción, si ocurrió como se piensa, no puede asignarse con certeza a un único evento o responsable. La versión tradicional simplifica lo que fue una serie de procesos. El final de su reinado también dejó lecciones sobre poder y representación. Frente a la humillación pública que buscaba Octavio, Cleopatra eligió una salida que, al menos en la versión popular, dignifica su autonomía final. Se negó a ser desplazada como objeto político. Optó por construir su propio cierre. Esa decisión, real o narrada, la transformó en símbolo. Un símbolo que no siempre es fiel a la realidad, pero que tiene fuerza propia. Y esa fuerza continúa moldeando nuestra percepción de ella. Piensa ahora en la persistencia del mito. ¿Por qué seguimos repitiendo la versión de la mujer fatal? Porque nos atraen los arcos narrativos simples. Porque la identidad de una figura histórica sirve a narrativas posteriores. Y porque la historia, contada por los vencedores, suele buscar moralejas cómodas. En el caso de Cleopatra, la moraleja favorita de algunos cronistas fue: cuidado con la sexualidad femenina, cuidado con la extranjera, cuidado con quien mezcla política y sensualidad. Es un marco que, hoy, nos invita a interrogar su sesgo. Entonces, ¿qué queda de ella fuera de los mitos? Queda la gobernante que intentó manejar un reino en la encrucijada del mundo helenístico y romano. Queda la estratega que habló idiomas para negociar con vecinos. Queda la mujer que transformó la teatralidad en política y que percibió que la imagen pública es arma de gobierno.
Queda también la figura cuya memoria fue moldeada para servir a otros fines. Entender a Cleopatra es aceptar esa mezcla, su genio político y la construcción legendaria que la rodea. La historia nos deja una última pregunta. ¿Cómo queremos recordarla? ¿Por la escena romántica? ¿Por la tragedia teatral o por la capacidad administrativa que mantuvo vivo un reino en tiempos turbulentos? La respuesta puede ser múltiple si nos permitimos más matices que los que ofreció la antigua propaganda. Cleopatra fue muchas cosas a la vez: reina, estratega, oradora en varias lenguas, actriz de su propia imagen. Fue materia de propaganda y sujeto de decisiones políticas difíciles. Su vida nos exige leer entre líneas, nos obliga a distinguir la emoción del dato y, sobre todo, nos recuerda algo esencial. El poder se construye con símbolos, pero se sostiene con administración. El vestido impresiona, el impuesto paga las tropas. Así que la próxima vez que alguien reduzca su historia a un romance, recuerda el mapa: Alejandría, Roma, Tarsos, Actium. Recuerda los nombres: Cesarión, Antonio, Octavio. Recuerda que el relato oficial fue moldeado por vencedores y cronistas con agendas. Y recuerda también que la mejor historia es la que sabe juntar el brillo del mito con la dureza de la política. ¿Cuál de los mitos sobre Cleopatra te sorprendió más? Comenta abajo y dime qué episodio quieres que reconstruyamos en detalle en los próximos videos. Suscríbete para no perder la serie sobre reinas que cambiaron el mundo. Te espero en la próxima reconstrucción.